Bueno, aquí de nuevo, nuevamente transmitiendo para toda la iglesia, para todos nuestros amigos del ministerio. Una vez más, gracias por su espera, por su estar ahí conectado, por ese amor hacia la iglesia en este tiempo. Han sido momentos críticos aquí en medio de esta transmisión, momentos de tensión. Hemos tenido algunas fallas técnicas aquí en este proceso de transmisión, pero damos una vez más la bienvenida. Hay que continuar y sabemos que es un tiempo importante y que debemos afrontarlo y seguir avanzando para que podamos en este momento continuar con la palabra, continuar con el mensaje hacia todos ustedes, nuestros amigos, hermanos de la fe y todos aquellos que son invitados al ministerio y que también hacen parte de este hermoso tiempo. Bueno, vamos a recordar, yo creo que es muy importante recordar la palabra que trabajamos el día de hoy, una palabra que nos confronta, ¿no? A ser diferentes. Dice el título de esa palabra ahí en la Biblia, dice vivir como hijos de luz. Y la pregunta hoy es, ¿usted cómo está viviendo? ¿Usted y yo cómo estamos viviendo? ¿Viviendo como hijos de luz? ¿O estamos diciendo que somos cristianos solo de palabra, pero no de actitud, no de comportamiento, no de buenas obras? Entonces, hoy les vamos a lanzar esa palabra. ¿Cómo está viviendo usted? Y bueno, compartamos la palabra, compartamos un poquito de lo que trabajamos el día de hoy, que fue una palabra muy importante. Creo que esto es una palabra realmente para cristianos que todos los días esperan ser cambiados, transformados y bendecidos por el Señor. Bueno, yo creo que aquí como estamos explicando, precisamente en medio de todo lo que hemos estado experimentando esta mañana con la transmisión, pues nos damos cuenta que siempre van a haber impedimentos y siempre van a haber momentos de tensión en todo lo que hacemos. Y yo creo que este es el tiempo de decir, Señor, necesitamos continuar, necesitamos ayuda, necesitamos que tú siempre nos guíes y nos dirijas en estos momentos cuando definitivamente las fuerzas nos faltan, cuando humanamente no podemos hacer. Y hoy parte de la palabra en el transformados precisamente por Cristo, transformados por lo que hace el Señor, podemos ver precisamente cómo es que Pablo comienza hablando de esto. Estábamos leyendo esta mañana en el culto y queremos hablar acerca de la palabra esta mañana porque pudimos notar que hay una ausencia muy grande de hombres y mujeres de la congregación, del ministerio y de la iglesia en la sede Suba que no se conectan a los cultos, no están conectados y eso es algo que de alguna forma a nosotros también pues nos inquieta, porque hemos entendido que la palabra hay que tomarla, hay que afrontarla, hay que asumirla. Y le invito esta mañana para que usted pueda ayudarnos a comunicarle a través de los grupos de conexión en WhatsApp, sea el grupo de mujeres, de varones, de jóvenes, en todos los grupos de amigos, de servidores, para que todos estemos precisamente en esta conexión. Usted que nos está mirando, un abrazo muy grande y podamos lógicamente estar ahí conectados una vez más. Dice la palabra del Señor en la palabra, en lo que es la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y prácticas con gusto como toda clase de impureza. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu lo renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Muy bien, pues creo que comenzamos a hablar acerca de este tema tan importante, entendiendo que los cambios son necesarios, la transformación es parte vital del cristiano, es parte vital de todo en la vida.
Y hoy, cuando escuchábamos al pastor esta mañana, creo que mm, venían muchos pensamientos a la cabeza, ¿no? Vienen pensamientos acerca de qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, de que nosotros definitivamente en la vida práctica, cómo estamos haciendo, cómo estamos viviendo esta vida cristiana que experimentamos en el día a día y que el Señor nos ha estado entregando. Entonces hay una serie de mensajes o puntos mejor que hablaban esta mañana y quiero recordar y afianzar en todos los amigos que están conectados esta mañana. Bueno, hablamos de varias cosas y cuando iniciamos la charla, el pastor Santiago siempre tiene una palabra que me parece importante y es la modernidad líquida, ¿no? Y cuando habla de la modernidad líquida, habla de esa pérdida de valores y de principios que nos debe identificar a nosotros los hijos de Dios. Entonces hablaba de una mente enferma. Cuando hay una mente enferma y cuando uno dice mente enferma, uno puede pensar, no sé, una persona que de pronto es depravada, que de pronto tiene malos pensamientos. Pero miren que esto tiene una esencia importante y es, nosotros podemos referirnos a la vanidad, a que hay mentes que son vacías, hay mentes que sencillamente no tienen un propósito y cuando hablamos de esa vanidad es porque generamos una vida muy superficial, una vida que no tiene un fin, a dónde queremos llegar. Y hoy con esta palabra que me parece muy tremenda cuando empezaba a leer aquí mi esposo en su Biblia y decía, bueno, nos hemos acostumbrado a vivir en pecado. Como hijos de Dios nos hemos acostumbrado a canjear la verdad. Como hijos de Dios nos hemos acostumbrado a la mentira, al engaño, a las pasiones desordenadas. Como hijos de Dios, y muchas veces lo decimos, somos cristianos, pero realmente volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo estamos viviendo, cierto? ¿Será que nuestro entendimiento está entenebrecido? ¿Será que nuestro entendimiento ha perdido el fin con el que hemos sido diseñados? Porque yo sí creo que todos hemos sido diseñados con una finalidad para cumplir el propósito del Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito en su vida del Señor? Y todos los días esto debe ser una de las motivaciones para levantarnos, para fortalecernos, para seguir, porque cuando hablamos de que seguimos al Señor Jesucristo, pues nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar debe mostrar eso, que somos hijos de Dios. Y es importante, ¿no? El tema de también ser relativos. Y algo que queremos dejar también en esta mañana para todos y cada uno de los que nos están viendo ahí en su familia, en su casa, de alguna forma el ser relativo es algo que está generando precisamente este vacío. Y hoy, en medio de todo lo que hacemos, ¿hasta qué punto nosotros somos relativos? A qué le decimos sí, a qué le decimos no? O cuando negociamos precisamente toda esta serie de comportamientos y características de nuestro hacer diario. Porque algo de lo que también nos hablaban esta mañana en este tema es cómo muchas veces lo que era un principio para nosotros ya no es tan principio porque es que no nos conviene o porque no nos gusta o porque no nos parece. Pero el pensamiento real a la luz de la palabra es no siempre los principios tienen que agradarnos y ser agradables a nuestro corazón para que los ejecutemos. Y siempre van a haber principios que incluso van a ser incómodos, que muchas veces podemos pensar que son innecesarios en el corto tiempo, pero en el mediano y futuro tiempo o largo plazo vamos a encontrarnos que eran totalmente necesarios. Uno puede mirar eso en el hogar, uno puede mirar eso con los hijos. A veces con los hijos en el momento actual uno es relativo, ¿no? A veces, no, tranquilo, haga esto o haga aquello. Y en el largo plazo uno se da cuenta que lo que hizo fue afectar su comportamiento, afectar su visión de vida, afectar todos sus rasgos de carácter. Y tú que trabajas en todo este tema de formación sabes que eso pasa. Y es algo que también en la iglesia queremos comunicarle a todo el liderazgo, a todos los amigos del ministerio, que de alguna forma cuando nosotros tenemos esa capacidad, esa veracidad en los principios, en la palabra del Señor, pues estamos blindando de alguna forma no solo el momento actual, sino el porvenir. Y esto es a lo que también atañe y lo que enseña Pablo, porque de alguna manera lo que estaba haciendo era formando el hoy de una iglesia. Pero mire que Juan en Apocalipsis vuelve y habla de Éfeso.
y se dio cuenta que muchos de estos de la iglesia de Éfeso no pusieron atención a la enseñanza de Pablo. Y cuando Juan habla en el libro de la Revelación a la iglesia de Éfeso, habla a una iglesia que en el tiempo que conoció de Dios y que llevaba conociendo de Dios se descuidó. Se descuidó en sus comportamientos, hacía cosas y como hablaban hoy, ¿no? Teníamos unas actitudes que aparentemente son buenas o son buenas, pero en el trasfondo, la naturaleza y lo trascendental y lo esencial lo perdieron. ¿Cómo se puede perder el temor, no? Se puede perder el temor al pecar. Y como dicen los muchachos y como dice la palabra, ya a lo malo lo llamamos bueno. Y a lo malo también le podemos llamar normal. Pero es que eso es normal, o sea, eso es lo que vive ahorita la sociedad del mundo. Entonces esa es mi normalidad. Y cómo vamos perdiendo esa sensibilidad de guardarnos para el Señor. Y yo creo que ahí es muy importante lo que venía diciéndoles y es cómo me evalúo yo todos los días, cómo mido mi santidad, cómo mido que realmente estoy haciendo lo que Dios me pidió que hiciera. Porque, bueno, Pablo lo habló a la iglesia, pero hoy Dios lo habla a nosotros. Y hoy Dios nos dice, bueno, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su casa? Lo que usted está predicando, que era lo que estábamos hablando esta mañana precisamente aquí en la mesa con nuestros hijos, y es, de nada nos sirve predicar si nuestra vida es una vida vacía, una vida sin valores, una vida sin principios, una vida que a todo lo que vemos le llamamos, eso es normal, vivamos como podamos vivir y no estamos dejando huella. Y también se hablaba esta mañana de 3 puntos o 4 puntos importantes y es cómo me puedo medir frente a que estoy viviendo el verdadero cristianismo en nuestra vida. Y uno decía, ¿cuánto hace que no me quebranto delante del Señor? Y creo que esta es una pregunta muy importante. Usted y yo, ¿hace cuánto no nos quebrantamos delante del Señor? Nuestras oraciones se volvieron esas oraciones superficiales de 5 minutos, de 10 minutos, esas oraciones que no trascienden sino solamente al techo de nuestra habitación o al lugar donde nos sentamos a orar. O usted está sintiendo que cuando entra a ese lugar secreto, a ese momento especial con el Señor, usted puede quebrantarse, llorar, no solamente pidiéndole cosas al Señor, sino de agradecimiento, de decirle, Señor, aquí realmente estoy. Y esa es una de las maneras de medirnos, ¿no? ¿Cómo está nuestra espiritualidad? Si realmente estamos adorando al Señor como debe ser, si estamos buscándolo al Señor, si estamos teniendo esos tiempos especiales, porque no es por un compromiso. Nosotros que ejercemos un compromiso en la iglesia no es por hacer un devocional, no es para ir a llevar una palabra, es porque realmente necesito que mi vida sea quebrantada delante del Señor, que mi vida sea minimizada para que el Señor pueda venir y hacerme crecer, pero no en mi vanidad ni en mi orgullo, sino hacerme crecer en Él. Amén. Y yo creo que parte de lo que tenemos que dejar esta mañana a toda la iglesia en un mensaje especial, como pastores también, es precisamente ese concepto y ese mensaje, hey, lo que estamos haciendo no tiene que ver solamente con el hacer, no tiene que ver solamente con el hacer. Si fuera solo por el hacer, en este momento nosotros o la mayoría de iglesia que está en una conexión virtual, pues podríamos decir, no, no se está haciendo nada, o no se está cumpliendo, no está haciendo nada. Pero en últimas, a nosotros el Señor lo que nos va a pedir no es tanto en ese hacer, sino en el medio de todo, cómo fuimos nosotros en sus conceptos, en sus principios. Y la evaluación personal se va a hacer, sí, claro, con muchos temas que sí se hicieron, pero en últimas se hicieron respaldadas por una forma de ser adecuada, se hicieron respaldadas por un principio. Cuando yo miro la palabra del Señor, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, cuando uno escucha a Samuel, uno puede darse cuenta que el Señor desde esos tiempos ya enseñaba, hey, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. O sea, mira la forma en que uno desarrolla ese pensamiento, desarrolla ese hacer. En algún momento uno puede mirarlo hasta en los hijos, ¿no? Cuando uno les da una orden de hacer algo y lo hacen, pero su actitud, sus palabras, sus gestos son a veces de pronto hirientes o irónicas o simplemente como que lo hicieron por hacer. Y uno podría decir, bueno, pero lo hizo, pero ahí hay una falla. Ahí hay una falla porque
ante el Señor no es solamente, no, pues él evangelizó y bueno, ahí lo hizo ahí porque le tocó, o hizo este programa, o hizo tal predicación porque le tocó. Y ahí estamos malformando, porque en últimas no hay nada más agradable que poder ver a una persona o podernos encontrar nosotros mismos ante el Señor haciendo algo que Él nos ha mandado a hacer en sus principios y haciéndolo con un corazón agradecido, de amor, de pasión por lo que se hace. Y ahí uno ve diferencias, uno ve incluso fruto diferente. Muchas veces hasta en el fruto se puede experimentar y darse uno cuenta que la actitud, la forma en que se está experimentando ese hacer es diferente, porque la esencia, porque los principios, porque la naturaleza realmente de esa persona está impactando a la persona. Y es importante lo que tú hablas. Yo creo que eso se muestra, ¿no? Eso se evidencia todos los días. Yo no puedo decir, bueno, estoy viviendo realmente lo que el Señor me pide cuando mis actitudes, mi cara, mi manera de actuar, de hablar, me muestra lo contrario. Y hay algo importante acá que también nos puede generar una medición de si estamos haciendo lo correcto. Uno, lo que mi esposo decía, el agradecimiento. Dos, evidenciar el gozo del Señor a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Tres, dejarnos confrontar por la verdad. Cuando somos confrontados por la verdad, también nosotros decimos, Señor, queremos cambiar. Es que ninguno de nosotros somos producto terminado, ni ya finalizó el Señor con nosotros. Todos los días tenemos que ir delante de Él y decirle, bueno, Señor, hoy mi día fue esto, y evaluar cómo hemos estado, porque realmente necesitamos que esa verdad nos confronte, y todos los días que nuestra vida sea realmente conforme a la perfecta voluntad del Señor. Igual, pues ahí tenemos que hablar de una santificación. No podemos apartar esa santidad, y como lo decíamos, no somos productos terminados y podríamos decir todos los días, no, pero es que soy un ser humano de carne y hueso y puedo fallar y todos los días puedo caer. Sí, pero es que todos los días hay que dar un paso para subir esos escalones. Yo no me puedo retroceder. O sea, en la vida cristiana no puedo estar retrocediendo todos los días. O sea, en vez de lograr la meta, lo que hago es todos los días retroceder y retroceder. No, todos los días hemos sido puestos y llamados a avanzar un escalón más, un eslabón más. A decir, ayer peleé, hoy no. Ayer de pronto se me salió una palabra hiriente, una mala actitud. Hoy no lo estoy haciendo. Y todos los días buscar parecernos al mejor maestro. Finalmente, el mejor maestro para cada uno de nosotros, y también lo hablaban esta mañana, nuestros muchachos, para ellos su mejor maestro es un youtuber, su mejor maestro es una persona que tenga fama en las redes sociales, su maestro pueden ser sus mejores amigos, pero nosotros los hijos de Dios, el mejor maestro que tenemos es el Rey de Reyes por excelencia, el Señor Jesucristo. Claro. Pablo también habla algo bien interesante y pongamos mucha atención en esto, porque de alguna forma, y me gustó mucho cuando el pastor mencionaba esto, y haciendo referencia y un fuerte hincapié, sé que nosotros tenemos palabras que Dios tiene para Suba, pero hoy yo creo definitivamente que esta palabra es para todo el ministerio, para toda la iglesia, y nos compete estar actualizado con esa palabra. Si usted no ha mirado, por favor, la charla de esta mañana, le invitamos para que en el transcurso del día lo pueda hacer. Está grabada en la página de YouTube del ministerio o en Facebook en Somos MCA. Usted va a poder encontrar la charla del día de hoy, o la va a poder encontrar en nuestra página web de Suba en www.somosmcasuba.org, y va a estar instanciada para que usted le dé clic y lo redireccione a la charla. Y decía esta mañana el pastor precisamente de que cuando nosotros estamos llamados a ser transformados, necesitamos evidenciar o tener claro el modelo por el cual estamos siguiéndonos. Y tú estás hablando de modelos, tú estás hablando de que se necesitan modelos claros sobre los cuales estamos generando el cambio, y no podemos parecernos a otros porque sí. Y hay una tarea muy grande. Uno podría decir, no, esto es para los muchachos, no, esto es para el adulto, esto es para la persona de la tercera edad, esto es para el niño, esto es para el joven,
porque en últimas dentro de la iglesia uno encuentra personas ya maduras, ya de 40, 35, 45, 25 años, teniendo comportamientos y actitudes que para nada sirven, actitudes que son displicentes y actitudes que solamente están encarnadas en una o llevadas por una carnalidad realmente desordenada, donde tiene actitudes muy buenas en su hacer y es muy diligente en muchas cosas, pero sus palabras, sus hechos, la forma en que se ve con los frutos, la forma en que experimenta el ser llamado hijo de Dios, es una cosa totalmente diferente. Y como hablaba el pastor de una u otra forma, esas son palabras donde Pablo también a la iglesia de Éfeso la estaba encarando, la estaba formando y la estaba llevando a que su potencial como personas, porque Éfeso es conocida como una iglesia muy buena, muy diligente, muy trabajadora, muy conocedora. Juan en Apocalipsis, en el capítulo 2 también habla de eso. O sea, la iglesia en sí, en su hacer, era muy buena, muy buena, pero dejaba perder lo principal. Paciencia. Juan le dice, perdiste tu primer amor en Apocalipsis. O sea, perdió lo más importante, porque como lo dice Pablo, sin amor no hay nada. ¿Sí o no? Si uno no tiene amor, de nada sirve ser excelente. Pero también Pablo reitera el hecho de que se necesita una naturaleza, la naturaleza de Dios, la naturaleza que perdona, la naturaleza que le ayuda a corregir sus malos humores, la naturaleza que le ayuda a refrenar su boca, la naturaleza que le ayuda a respirar 2 y 3 veces para que no cometa un error. La naturaleza de Dios, que es la que viene por el Espíritu y le enseña a desarrollar un fruto, porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El fruto del Espíritu en últimas es el reflejo de que la naturaleza divina se está moviendo en uno. Entonces está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y qué bueno aprenderse los 9 componentes del fruto, pero ¿y qué? ¿Qué pasa entonces con ese fruto? Y hago un llamado a todos los varones, mujeres, jóvenes, niños que nos están mirando o que nos van a ver, para que recordemos y seamos reiterativos en que en últimas de nada sirve ser muy bueno en el hacer si no estamos permitiendo que el modelo de transformación que es Cristo nos toque y nos lleve a transformar la naturaleza que vivimos. Entonces hago este llamado también porque comenzamos por nosotros. Créame que esta mañana esa palabra me impactó y es un trabajo que yo debo seguir haciendo. No he terminado de cambiar, sigo cambiando también, y el hecho de que sea pastor también no me exime de que no, ya lo tengo todo listo, ya chequeé todo y listo, Dios, ya estoy todo el día. El día que yo llegue a decir eso es porque ya el Señor me tiene en su presencia y ya estamos en otro tema, pero mientras estamos aquí en la tierra hay mucho por hacer, hay mucho que seguir transformado y que solo Cristo puede transformar. Definitivamente hoy tengo la clara convicción de que Cristo es el único que le puede ayudar al ser humano a transformar su naturaleza. Es la naturaleza divina la que nos devuelve nuestra forma original. Y eso también es importante, y estos días escuché mucho del diseño original. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. Bueno, y hablaban también de 3 cosas muy importantes e interesantes, y sé que aquí cada uno de los que está conectados también nos ha compartido, ¿no? Dice nuestra hermana Alcirita, si somos débiles y debemos buscarlo a Él. O sea, todos los días debemos recordar esa debilidad totalmente. y esa humanidad que permanece en el hombre, porque no podemos decir somos perfectos, nadie es perfecto y todos los días debemos tener una búsqueda de Él. Dice mi hermana Esperancita que mi diario vivir evidencia la presencia de Dios en mi vida. Y eso lo hemos escuchado, en muchas consejerías uno escucha eso. Pero bueno, ellos sirven, mire, mi esposa hace esto, mi esposo hace lo otro, pero grita en casa, pero es grosero, pero cuando tiene la oportunidad dice palabras inadecuadas, no ora, no ayuna. Entonces miren que esto de lo que hablábamos esta mañana, el despojarnos, y cuando hablaba de la desnudez de nuestra vida, de nuestro corazón, hablaban de un momento de intimidad, de un momento de lealtad, de un momento de mostrarnos realmente cómo somos. Sí. Entonces el despojarnos es podernos quitar estas prendas y decir, Señor, yo tengo que despojarme de lo que vive en mí, de lo que hay en mí. Y cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad.
O sea, eso es mentira de que, ay, no, yo no me doy cuenta. Pues muchos nos hacemos de pronto los locos y decimos no nos damos cuenta. Pero realmente es decirle al Señor, mi debilidad es esta, mi pecado es este. Lo que yo no he podido superar a través de los años, aún en la Sí. vida cristiana, es el enojo, es la amargura, son los celos, son las contiendas, son las peleas, es de pronto el mentir. No, eso de pronto todavía no lo podemos controlar y tenemos que reconocerlos Ujú. para podernos quitar esa vestidura y como decía después, ¿no? Desnudarnos, quitarnos, despojarnos de esa vestidura para renovarnos, porque yo creo que ninguno es como ese ejemplo de esa casa tan linda que escuchábamos un día, ¿no? Había una casa muy linda y muy especial, pero el dueño decidió venderla. Entonces el dueño logró venderla a alguien, pero el dueño le dijo, solamente se la voy a vender con una condición, que usted me deje esta puntilla ahí en medio de la casa. Y él dijo, pero ¿para qué la puntilla? Dijo, no, pues porque necesito dejar esa puntilla ahí. La persona finalmente la compró y se dio cuenta que al poco tiempo llegó esa persona a la que se la vendió, que realmente era un indigente. Y llegaba a ese lugar siempre y golpeaba y entraba y decía, es que mi propiedad es esa puntilla, yo puedo colocar en esa puntilla lo que yo quiera. Iba y colocaba trapos sucios, oliendo mal, cosas inmundas y las Mm. colocaba ahí. Pero él dejó y permitió un derecho al enemigo para que pudiera entrar y hacer lo que él quisiera en esa casa. Por eso cada uno de nosotros cuando hablamos de el despojarnos y el de renovarnos es permitir que en nuestra casa no haya ninguna puerta abierta para que el enemigo pueda entrar y pueda decirnos, pero ¿quién es usted? Porque también lo dice la palabra, que el Señor un día nos preguntará y podemos ser pastores, podemos ser líderes, podemos ser maestros, podemos ser hijos de Dios, pero qué tremendo que sería lo que dice la palabra y se cumpliera donde relaciona, bueno, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Y yo puedo decirle, bueno, yo soy Jenny, mire, fui la pastora de Cielos Abiertos SUA, fui la rectora del Instituto Académico Betel, fui una verdadera hija de Dios, visité a unos hermanos, hablé con mis compañeras de ministerio, pero si el Señor a mí me dice, no la conozco, si el Señor me dice, usted no lo conozco, y eso debe ser algo muy tremendo. Entonces todos los días debemos permitir renovarnos y volvernos a vestir con las vestiduras del Señor. Entonces Amén. no seamos como en esa casa, ¿no? Que dejamos una puntilla, un clavito allá, para que el enemigo venga y coloque inmundicia en nosotros. Y nosotros nos acostumbremos a vivir así. Tal cual. Ahora queremos también aprovechar esta palabra y saludar porque hay varios hermanos que nos están saludando y no les hemos respondido. Yo creo que en esta interacción de las redes sociales es importantísimo. Gracias por sus comentarios. Siempre que usted tenga una pregunta, un anhelo, una petición de oración, no dude en dejarla en sus comentarios. Para nosotros es muy importante. Sabemos que tenemos jornadas de oración. Mañana con toda la pastoral pentecostal estaremos orando en Suba, estaremos clamando al Señor por todas las peticiones que hoy nos dejen. Sabemos que la oración tiene poder y la oración renueva vidas. La oración es hoy 100% una necesidad. Se necesita de manera profunda y sobrenatural. Entonces, cuando tú estás hablando de todo este tema, de todo lo que tiene que ver con estas transformaciones, el despojarnos, el quitarnos lo que nos sirve, el ponernos lo que definitivamente Dios está dejándonos a través de su palabra, pues va a involucrar siempre decisiones muy importantes. Pero bueno, saludemos como lo veníamos diciendo esta mañana. Bueno, saludamos a mi hermano Jewis que está conectado, Linita, nuestra hermana Esperancita que ya nos ha acompañado en sus comentarios, a Julie Rueda, Erika Ruiz y su familia, nuestro hermano Alex, Alex y sus un saludo. hijitos, un abrazo para ustedes. También saludamos a nuestra hermana Victoria, que sabemos que ha pasado también un proceso familiar de salud con nuestro muchacho, pero Dios está ahí, lo sabemos. Adolfa Zambrano, Dios los bendiga, pastores, nos saluda hoy, Igualmente, le Dios te bendiga. bendecimos también.
Mi papi nos está viendo, papi, te amamos y te bendecimos también a ti, a mi mami, a toda la familia. Y bueno, y terminemos hablando entonces de este tema tan interesante y tan importante de cómo la santificación no puede ser instantánea. La santificación debe ser progresiva. Sí, una de las obras de Cristo precisamente que tiene que ver con la obra de la cruz, tiene que ver con un proceso de santificación en dos momentos. En el momento instantáneo se da una, que lógicamente nos llevan ya a dejar de ser simplemente personas más, creación más, ahora pasamos a ser hijos de Dios. Pero también tenemos esa santificación progresiva que representa la responsabilidad del creyente y la obra poderosa del Espíritu Santo. La obra del Espíritu todos los días en nuestra vida. Se necesita totalmente. Y entonces aquí el concepto de, hey, soy santo simplemente porque voy a la iglesia, no. Eso es un buen hábito, es una buena obra, ¿cierto? Ahorita que no estamos asistiendo a ningún templo, entonces, ¿cómo sería el asunto? Ahorita, no, es que yo me conecto el domingo, excelente, conéctese. Pero ahí no queda el tema. El tema trasciende más allá en su diario vivir. La santificación progresiva también nos está hablando acerca de cómo es que permitimos que el Espíritu Santo toque parte por parte de nuestro ser, que toque nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, que a la hora de tener un genio, tener una confusión, usted pueda pensar, pueda cerrar la boca y pueda decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces la obra progresiva también hoy es importantísima para usted y para mí. Pablo se le estaba hablando a la iglesia en Éfeso. Precisamente llega la hora de transformarse, de renovarse, de vestir lo nuevo de Dios. Llega la hora en que usted y yo no podemos estar viendo la vida tan alegremente en todo, sino que tenemos que tener una conciencia. Tenemos que tener una forma de pensar mucho más objetiva, y es algo a lo cual en SUA hemos hablado mucho, de que nosotros no podemos dejar que el día a día se nos pase porque sí, sino que tenemos que ser objetivos con lo que hacemos, desde lo más sencillo, desde hacer ejercicio. ¿Por qué hace ejercicio? No, pues porque no hay más que hacer. Si se va a quedar acostado, ¿por qué se va a quedar acostado? No, pues porque quiero y ya. No, todo tiene una razón de ser. Y en medio de esta transformación progresiva, permitamos que el Espíritu Santo siga quitando de nosotros lo que nos sirve. Decías ahorita una palabra y lo dice aquí en las Escrituras, es que seamos capaces de dejarnos desnudar del Señor para quitarnos lo que nos sirve. Por más que quiera. Eso me acuerda alguna vez de un caso que conocí con una hermana hace muchos años. Y recuerdo que ella decía, yo llevo 30 años conociendo del Señor, pero lo único que no he podido quitar y que yo le pido a Dios que no me quite es el gusto por el bailar. Y me parecía curioso, porque ella decía que listo, tenía prácticas muy buenas en sus oraciones, era una mujer que le gustaba la intercesión y tremendamente Dios en ocasiones la usaba con los dones y señales, pero era curioso saber que en sus aspectos de gustos por la música, por el baile, todavía tenía prácticas y gustos por temas de muy de mundo. Y ese tema específico, ella decía, solo mi problema es ese, pero yo sé que el Señor ahí me ayuda. Y esa palabra siempre la usó por 30 años. Entonces, ¿hasta qué punto Dios no podía hacer muchas cosas mayores con ella? Cosas más profundas, más impactantes para esta tierra, más impactantes para el pueblo de Dios, más impactantes para los no conocedores. Porque si aún